la recanalización es parcial. A eso le llamamos estenosis. La luz que debe de comunicar la cavidad del conducto, lo que sea, está disminuido. Eso le llamamos estenosis. Y cuando de plano no hay una comunicación, se le llama atrasia. Bien, habíamos entonces hablado de la estenosis duodenal. Nada más recuérdenme cuál sería la diferencia entre una hipertrofia congénita de píloro y una estenosis duodenal. Recuérdenme, hipertrofia congénita de píloro, clínicamente no al revés, justo al revés. Y no hablamos de atresia duodenal, sino de estenosis duodenal. No sé si yo también me confundí, pero estenosis, ¿cuál es la diferencia entre estenosis duodenal y la hipertrofia de píloro? Entonces, la hipertrofia de píloro es cuando está aquí. Evidentemente, el contenido, como la hipertrofia está entre el estómago y el duodeno, no pasa al duodeno. Recordemos que en el duodeno es donde se agregan las sales biliares o la bilis. Entonces, si tenemos una hipertrofia de píloro, la obstrucción va a estar aquí, entre el estómago y el duodeno. ¿Qué características clínicas va a tener? El vómito va a ser de tipo gástrico, de contenido gástrico, pero no va a tener manchas biliares o bueno, no va a ser de tipo biliar. Mientras que cuando hablamos de estenosis del duodeno, como si llega el alimento al duodeno, pero en el propio duodeno hay un estrechamiento, una disminución de la luz, es cuando la diferencia es que el vómito va a ser de contenido biliar o va a ser vómito biliar. ¿Por qué? Porque aquí se alcanzó a pasar el contenido al duodeno, que se mezclara con la bilis y después regresa. Entonces, esa es la principal diferencia. Bien, digamos, estas son las mismas imágenes, nada más que sacadas del libro del doctor Arteaga, donde tenemos exactamente la misma situación. En este caso está ejemplificando una estenosis. ¿Qué es una estenosis? Una disminución en la luz de quién? Del duodeno. En este caso, como la disminución es a nivel del duodeno, al momento de que ese paciente vomita, el vómito es de tipo biliar. Mientras que si tuviéramos una hipertrofia de píloro, va a ser únicamente de tipo gástrico. La diferencia aquí, esto nada más, esto que les acabo de mencionar es para dar las diferencias entre estenosis pilórica e hipertrofia de píloro. Y aquí la imagen lo que nos trata de ejemplificar es la diferencia entre estenosis y atresia. Habíamos dicho entonces que estenosis es la disminución de la luz, mientras que la atresia es una falta de comunicación total entre dos estructuras que deberían de estar comunicadas. En este caso, la porción proximal del duodeno con la porción distal. ¿Ok? Aquí el doctor Arteaga nos dice que es la porción preatrésica del duodeno y la porción posatrésica del duodeno. Vale. Habíamos hablado también de los mesenterios o dependiendo de dónde está localizado, si está localizado a nivel del estómago, sabemos que una forma de utilizar o referirnos al estómago es con gástero-gastrio. Entonces, cuando hablamos de los mesos, si hablamos que es el meso del intestino, sería mesenterio, porque entero hace referencia al intestino. Mientras que el meso que hace referencia o que está sujetando al estómago sería el mesogastrio. Y específicamente vamos a hablar ahorita del mesogastrio, ya lo habíamos mencionado desde la clase pasada, pero es importante volverlo a mencionar. En un inicio, cuando nos estamos plegando, el intestino primitivo va a tener tanto fijación en la pared dorsal a través de, en este caso, mesogastrio dorsal, como a través de la porción ventral a través del mesogastrio ventral. Si hablamos del intestino en porciones más abajo dentro del propio embrión, vamos a ver que el intestino también va a tener un mesogastrio dorsal y se formó un mesogastrio ventral. Perdón, no es un mesogastrio, es un mesenterio ventral. ¿Qué pasa con ese mesenterio ventral? Tiene que desaparecer. ¿Y cuál es el único que se conserva? El mesenterio dorsal. ¿De acuerdo? Bien. Aquí lo importante era saber qué pasaba con el estómago. Ya sé que voy a parecer disco rayado, pero espero que cuando estén contestando su examen departamental diga, ay, qué bueno que nos estuvo diciendo varias veces. ¿Qué pasa con
con la parte del intestino que va a dar origen al estómago. Lo primero que pasa es que se empieza a dilatar. Y los libros nos mencionan que esta dilatación es de tipo fusiforme. Después de eso, va a crecer más rápido la porción dorsal de esa dilatación fusiforme que la porción ventral. Eso va a dar origen a una curvatura mayor que va a estar ubicada primero de manera dorsal y una curvatura menor que va a estar ubicada de manera inicial en la región ventral. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué tiene que pasar con el estómago? El estómago, si estamos viendo desde arriba, tiene que girar y rota. ¿Cuánto rota y en qué sentido lo hace? 90 grados 90 grados y hacia dónde lo hace. en favor a las manecillas del A reloj. favor de las manecillas del reloj. Muy bien. Aquí algo importante que ya habíamos mencionado, pero lo vuelvo a indicar. A los lados de este intestino primitivo, específicamente de donde se está formando el estómago, van a recorrer o va a ir por los lados los vagos. Aquí no está señalado, pero tendríamos al vago derecho y aquí al vago izquierdo. Entonces, cuando este estómago gira 90 grados en favor de las manecillas del reloj, acá atrás estaría la curvatura mayor y aquí tendríamos la curvatura menor. Cuando gira en favor de las manecillas del reloj, ¿hacia dónde va a estar ahora orientada la curvatura mayor? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Dorsal. No, o sea, de manera inicial tiene toda la razón. De manera inicial la curvatura mayor estaba aquí y la curvatura menor acá. Cuando gira 90 grados, ahora esta curvatura, ¿hacia dónde va? ¿De qué lado va a estar? Izquierdo, Del lado izquierdo y la curvatura menor derecho. del lado derecho. Muy bien. Cuando eso pasa, ¿qué va a pasar con los vagos? Los vagos, uno que iba del lado derecho, otro que iba del lado izquierdo, también van a girar con el estómago. De tal forma que, vuelvo a mencionar, la cara anterior del estómago, ¿por quién va a estar inervado? ¿Por qué vago? ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Por el izquierdo, muy bien. Y la cara posterior por el derecho. Muy bien. Otra cosa que vamos a aprovechar en esta imagen, vean, aquí vemos, esta es una vista medio sagital, vemos el estómago, eh, parte de todavía el intestino anterior, y aquí tenemos el intestino medio. Recordemos que qué estructura nos hace identificar al intestino medio. ¿Con qué estructura se está comunicando el intestino medio para decir que todavía, o qué es ya intestino medio? ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Recuérdenme. El saco viteliano. El saco vitelino, muy bien. Además de eso, vamos a ver que el intestino medio tiene dos ramas, una rama superior y una rama inferior, también rama craneal y rama caudal. Y ya hablamos un poquito de la rotación de estas estructuras durante la herniación fisiológica del intestino medio. Muy bien. Además de eso, cuando esto rota, el estómago va a arrastrar a este mesogastrio dorsal y al arrastrarlo hace que se elongue, que crezca y va a dar origen al aumento mayor. Y aquí también se va a formar una cavidad que ahorita vamos a ver. Muy bien. Además de esto, vemos que en el mesogastro anterior, producto de la flexión cefálica del embrión, vamos a tener o va a venir células de algo que se llama septo transverso, que junto con una evaginación del intestino anterior va a empezar o va a dar origen a la formación del hígado. El hígado va a tener como característica que va a crecer en el mesogastrio ventral. Eso habíamos dicho del hígado. Entonces, el hígado se desarrolla dentro del mesogastrio ventral. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos de lado y aquí lo tenemos pues en un corte sagital. Pero también habíamos dicho que había otra estructura que se iba a formar en el mesogastrio dorsal. ¿Alguien se acuerda cuál? El vaso. Muy bien, el vaso. Perfecto. Y aquí lo tenemos. Entonces, el primordio del vaso va a aparecer como una proliferación mesodérmica entre las dos hojas del mesogastrio dorsal. Aquí lo tenemos. Recordemos que
Este mesogastrio se forma de la fusión de los dos mesenterios eh, viscerales y entonces queda como una sola hoja. Y aquí lo tenemos. El vaso va a crecer en la porción, en el mesogastrio dorsal. ¿Y qué pasa? Este estómago, viéndolo desde arriba, que estamos viendo que se forma, o más bien que gira en favor de las manecillas del reloj, hace que el mesenterio dorsal, mesogastrio dorsal se alargue. Y al alargarse va a formar una cavidad. Esa cavidad es la bolsa epiploica, o también llamada bolsa omental. Otra forma de llamarle es transcavidad de los epiplones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde se forma la bolsa epiploica, la transcavidad de los epiplones o la bolsa mental? De la elongación del mesogastrio dorsal durante la rotación del estómago, 90 grados en favor de las manecillas del reloj. Aquí lo vemos de manera de un corte sagital en una vista superior. Y como está rotando, vean, el hígado, que en un inicio me voy a regresar tantito, estaba en la línea media. Cuando el estómago rota, va a hacer que el hígado que se está formando en el mesogastrio anterior se desplace hacia dónde, se tiene que desplazar el hígado, ¿A derecha? a la derecha. Y es por eso que el hígado es uno de estos órganos impares que tenemos en el cuerpo y que va a estar desplazado, va a estar ubicado del lado derecho de la cavidad abdominal. Vean aquí en esta imagen, aquí está formando el vaso. Entonces, ¿en qué mesogastrio dijimos que se forma el vaso? Dorsal. En el mesogastrio dorsal. ¿En dónde se forma el hígado? En el mesogastrio ventral. Muy bien. Y se desarrolla dentro del mesogastrio ventral, pero recordemos o no dejemos de tener en cuenta que es una evaginación de quién, del propio intestino anterior, específicamente en la región del duodeno. Acuérdense que va a ser justo el lugar en donde vamos a tener la división del intestino anterior con el intestino medio, o con la rama craneal del intestino medio. Muy bien. ¿Vale? Y entonces cuando se está rotando este estómago, va a empezar a tener esta bolsa epiploica, o ¿qué otro nombre les dije que se llamaba la bolsa epiploica? ¿Qué otro nombre recibía? ¿O mental? Bolsa mental o, lo acabo de decir, Epiploica. ¿cómo? Epiploica. Pero otra cosa, ya dijimos bolsa epiploica, bolsa mental, y otra les acabo de decir, ¿no? Lo acabo de decir. A ver, mis amigos, Sebastián, ¿qué otra forma se le llama a esta cavidad que se forma por la elongación del mesogastrio dorsal? Este, no me acuerdo lo que no, A no me ver, acuerdo. ¿cómo se llama? Está ahí marcado bolsa epiploica. Otra forma de llamarle, bolsa epiploica, otra bolsa y otro nombre. Entonces ya sabe Saco esto. menor, ¿no, Doc? ¿Proceso mental? Ok, bolso mental y lo otro. Saco menor. No. ¿Proceso mental? Pues, es casi lo mismo, no, les dije otra cosa. Ya ves, su amigo Max nunca lo deja solo, siempre está atrás de usted ayudándolo. Muy bien, no, transcavidad de los epiplones, ya se los había dicho. Bueno, no se les olvide, por favor, porque se los pueden ¿Cómo, Doc, preguntar. otra vez? Transcavidad de los epiplones. Transcavidad de los epiplones. Transcavidad de los epiplones, bolsa epiploica o bolsa omental. ¿Vale? Órale, los amigos en todo. No, no, no. Muy bien. Perfecto. Entonces, seguimos con la rotación. Vean que este estómago, vean, primero
al inicio estaba orientado de manera dorsoventral, pues paralela o bueno, de manera vertical, y ahora lo tenemos horizontal, viéndolo desde arriba, claro está. Aquí ya está girado, aquí ya está girado, y entonces con estos giros podemos entender que el hígado, a ver, esto es otra de las cosas que a veces no nos ponemos, que no es difícil, pero cuando nos preguntan en los exámenes decimos, ay, no, no sé. Entonces, una de las consecuencias, o dos de las consecuencias, pero las consecuencias del giro 90 grados en favor de las manecillas del reloj del estómago, va a ser que, primero, bueno, son varias razones. Uno, que el hígado se sitúe a la derecha de la cavidad abdominal. Dos, que el vaso lo haga a la izquierda de la cavidad abdominal. Tres, que el vago izquierdo inerve la parte o la cara anterior del estómago, y que el vago derecho inerve la cara posterior del estómago. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas consecuencias van a ser producto del giro del estómago. ¿Alguien me las puede repetir? Yo sé que van a decir, ah, cómo molesta, pero créanme que cuando lleguen al examen van a decir, bueno, por ahí me acuerdo que algo dijo este. Las cuatro consecuencias que acabo de mencionar del giro de 90 grados en favor de las manecillas del reloj del estómago. Lo acabo de Que decir. que el hígado esté del lado derecho de la cavidad abdominal, el vaso del lado izquierdo, que el vago izquierdo inerve la cara anterior y el vago derecho inerve la cara posterior. Perfecto, la verdad es que si lo entendemos es muchísimo más fácil, ¿verdad? Muy bien, vale, sigamos. Entonces aquí tenemos la misma A que habíamos mencionado, que cuando gira el mesogastrio dorsal, más bien cuando gira el estómago y arrastra el mesogastrio dorsal, este se elonga, y al elongarse, vean, forma esta cavidad. Esta cavidad, ya dijimos, tiene tres nombres, o le podemos llamar de tres formas: bolsa epiploica, bolsa aumental, transcavidad de los epiplones. ¿Y qué vemos aquí? Este mesenterio, perdón, mesogastrio dorsal, que se está elongando, vean, y va a origen al aumento mayor. Aquí lo vemos, solo se ve, si lo ven en el libro, no sé si en mi diapositiva, o más bien, si ustedes lo puedan ver como yo lo veo en mi diapositiva, pero aquí se está formando esta gran bolsa omental o epiploica, que después se va a fusionar para dar origen al aumento mayor. Muy bien, digamos pues. Entonces, en este mismo orden de ideas, dijimos que a nivel entre el intestino anterior y el intestino medio, específicamente la rama craneal del intestino medio, vamos a tener unas evaginaciones o una evaginación, bueno, van a ser varias. Entonces, una de estas evaginaciones va a ser la yema hepática. Esta yema hepática es una evaginación en el entre el intestino anterior y el intestino medio, que va a dirigirse va a dirigirse hacia el mesenterio anterior, pero también va a tener relación con el septo transverso. Ustedes ya saben que el septo transverso primero estaba de manera craneal, y ya después, cuando nos flexionamos, este septo transverso se iba a ir hacia adelante y hacia abajo, e iba a dar origen aparte, o más bien, sí iba a dar origen aparte de el diafragma, específicamente a la porción tendinosa del diafragma. Lo vamos a ver más adelante, solo es para recordar. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos formación de corazón, que se formaba acá la herradura cardíaca, y cuando nos flexionábamos, el septo transverso, que era cefálico, ahora se vuelve caudal. Recordemos que el septo transverso, como va a origen al diafragma, va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Bueno, pues el septo transverso también participa en la formación del hígado, y ahorita lo vamos a ver. De hecho, aquí lo dice. Melanie, ayúdanos a leer lo que dice aquí en esta diapositiva, estos primeros dos renglones. Sí, doctor. Hígado. El primordio hepático aparece en la tercera semana como una evaginación del epitelio endodérmico llamado divérculo hepático o yema hepática, cuyas células penetran el tabique transverso. Muy bien, entonces, esta yema hepática o divertículo hepático va a ser una evaginación de este intestino primitivo. ¿Y hacia dónde dice que se va a dirigir? Hacia el mesogastro anterior, pero también al tabique transverso. De hecho, unas células que ahorita vamos a ver derivan de tabique transverso. Tabique transverso o septo transverso es exactamente lo mismo.
Entonces, yo les había dicho que estas evaginaciones estaban en la unión, o sí, en la unión del intestino anterior con el intestino medio, específicamente la rama craneal del intestino medio. Vamos a ver que del lado derecho tenemos a la evaginación, o bueno, del futuro lado derecho, tenemos a la evaginación de la yema hepática, mientras que ahorita vamos a ver, o más adelante vamos a ver, la formación de estas evaginaciones que van a origen también al páncreas. Por su doble origen embrionario, el duodeno está perfundido, ya lo habíamos mencionado, por la arteria o tronco celíaco y por la arteria mesentérica superior. Entonces, el duodeno va a ser una de las estructuras que va a tener, por su origen embriológico, va a tener irrigación por dos arterias o dos grandes vasos procedentes o derivados de la aorta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos aquí? Ya vimos que, voy a revisarme tantito, primero empieza como una invaginación, vean, aquí tal vez, pues, son como varias evaginaciones, pero poco a poco van tomando forma, hasta que se va conformando el hígado. Entonces, el hígado crece dentro del mesogastrio ventral, pero también está en relación con el septo transversal. La conexión entre el divertículo hepático y el duodeno va a dar origen al colédoco. Entonces, pues básicamente, pues de manera inicial, el hígado primero es una evaginación de células endodérmicas que va a crecer, pero conforme el hígado se va desarrollando dentro del mesenterio, mesogastrio anterior y del septo transverso, va a haber una comunicación que lo va a tener unido todavía con el intestino primitivo y ese va a dar origen al colédoco. Vemos también que, además de eso, se están formando, me voy a regresar tantito, unas yemas. Entonces tenemos yemas pancreáticas. Una va a derivar directamente del intestino primitivo, pero si me paso a la siguiente imagen, vemos que se está formando una yema pancreática ventral, que de dónde lo hace o de dónde emerge, del propio colédoco. Nosotros dijimos que el colédoco es una conexión que va a haber entre el intestino primitivo y el hígado. Entonces, del colédoco surge una invaginación ventral que va a ser, bueno, van a ser dos. Una que va a dar origen a la vesícula biliar y otra va a ser la yema pancreática anterior. Recordemos que, de acuerdo a la imagen anterior, también directamente del intestino primitivo se está formando la yema pancreática posterior o la yema pancreática dorsal. Entonces, eh, este es por eso que podemos explicar que el conducto pancreático, o bueno, la salida común entre las secreciones del hígado y del páncreas tengan una salida común por su origen embriológico, ¿de acuerdo? Muy bien, digamos entonces, ¿qué va a pasar? Eh, de la yema hepática, perdón, que es una evaginación del intestino anterior, se van a formar algo que se llaman cordones hepáticos epiteliales. Entonces, ¿cuál es el origen embriológico de los cordones hepáticos epiteliales? ¿De qué hoja embrionaria viene? Endodermo. Ectodermo. De endodermo, muy bien. Entonces, me voy a revisar tantito. Estos empiezan a crecer y van a dar origen a cordones hepáticos epiteliales, en donde dijimos que sí van a meter al mesogastrio ventral y van a tener relación con quién, con el tabique o septo transverso. Ahora voy a adelantarme todavía. ¿Se acuerdan que cuando les enseñamos o cuando les enseñé el desarrollo de venas, les dibujé del seno venoso los tres tipos de sistemas venosos que llegaban al seno venoso? Recuérdenme, ¿cómo se llaman los tres sistemas venosos que llegan a el seno venoso? Los más mediales, ¿cuál eran? Se los di en sus dibujitos. Las vitelinas, Las vitelinas, muy bien. Y después, al lado de las vitelinas, las umbilicales, muy bien, las umbilicales. Y al lado de las umbilicales, un poquito, pues, perpendiculares a las umbilicales, las cardinales comunes. cardinales comunes, muy bien. De tal forma que cuando yo les dije cuando les expliqué qué pasaba con las vitelinas y con las umbilicales, ahí les dibujé como un intestino primitivo. Todavía no lo habíamos visto, pero ahora lo estamos viendo. Y les dije, de este intestino primitivo se forma algo que se llama yema hepática.
y entonces les dibujé como si fueran varios deditos que salían del intestino, del intestino primitivo. Y les dije, conforme va creciendo esta yema o brote hepático, ¿qué va a hacer? Va a incluir dentro de él, del propio hígado, ¿a qué venas? A las venas vitelinas y a las venas umbilicales. Y también les dije, respecto al hígado, vamos a ver que tanto las venas vitelinas como las venas umbilicales tienen un segmento suprahepático, un segmento hepático y un segmento, ¿cómo les dije? ¿Cómo se llamaba el segmento que estaba debajo del hígado? Infrahepático. Infrahepático. Muy bien, perfecto. Entonces, este crecimiento del hígado va a empezar a incluir dentro de él a las venas vitelinas y a las venas umbilicales. Y yo ya les había dicho que había partes de estas venas que no iban a dar origen específicamente a alguna vena importante, más que la vena vitelina del lado derecho. Entonces, la vena vitelina del lado derecho en su segmento hepático y suprahepático, aquí van a dar origen, recuérdenme, ya lo habíamos visto. Esto nada más es integrar lo que ya hemos visto. Vena vitelina derecha en su segmento hepático y suprahepático, a qué va a dar origen? Vena vitelina del lado derecho en su segmento hepático y suprahepático, aquí va a dar origen. Da una vena muy grande que llega al atrio derecho. A la vena cava inferior. A la vena cava inferior. Ya habíamos dicho que daba los dos primeros segmentos de la vena cava inferior. El primer segmento se llama hepatocardíaco y el segundo se llamaba hepato. Entonces, a excepción de la vena vitelina del lado derecho, el resto de el resto de las vitelinas y las umbilicales en su segmento hepático iban a dar origen, y se los mencioné, a los sinusoides hepáticos, ¿vale? Entonces, para que no se les vuelva a olvidar, las venas vitelinas y las venas umbilicales, a excepción de la vena vitelina del lado derecho en su segmento hepático, van a dar origen a los sinusoides hepáticos, que si ya lo vieron en histología, sabemos que es un sinusoide hepático. ¿De acuerdo? Ustedes también saben que una de las principales funciones del hígado va a ser la producción de bilis. Entonces, los hepatocitos derivados de estos cordones hepáticos epiteliales eh, se van a diferenciar y van a empezar a producir bilis desde la semana 12. Entonces, no creo que se los lleguen a preguntar, pero pues por ahí un dato cultural que la bilis se empieza a formar desde la etapa embrionaria. Específicamente, no es cierto. A ver, ¿de qué etapa es la etapa embrionaria? ¿De qué semana a qué Hasta semana? la octava semana. Hasta la octava semana, muy bien. Entonces, esta no sería una etapa embrionaria, estamos hablando de la etapa fetal, que va desde bueno, la producción de bilis inicia en la semana 12 de gestación, que estamos hablando de la etapa fetal, ¿vale? Bien. Y algo también importante que les iba a mencionar, ¿qué pasó? Pase. Le entregaron una circular, si no me espero, Este, porque mañana se la entregue, Pati. sí, para que se la puedan sellar. Sí. Gracias. Vale, una disculpa. Entonces, regresando a esto. Ya dijimos que, a ver, nada más recuérdenme, ustedes histólogos y anatomistas, consumados, ¿cuál es la diferencia entre estroma y parénquima? ¿Hay alguna diferencia? ¿No hay alguna diferencia entre estroma y parénquima? ¿Hay alguna? ¿No la hay? Mm. Cuando hablamos del estroma y cuando hablamos del parénquima de un órgano, en específico del hígado. El hígado, ¿cuál sería la parte del estroma y cuál sería la parte del parénquima? A ver, En el ¿alguien? hígado puede ser el tejido conectivo, el Ándele, estroma ajá, el estroma, muy bien. Y la y los parte, hepatocitos, ¿no? El parénquima. exactamente, muy bien. Y así todos sabemos que todos los órganos tienen una parte, acuérdense que el parénquima es la parte funcional de ese órgano. Y el estroma, como bien lo mencionó Max, es la parte de sostén, es como el andamiaje, lo que le da sostén. Entonces, el origen embriológico del parénquima hepático es la yema o brote hepático, ¿ok? Mientras que la parte de tejido conectivo o el tejido de sostén va a derivar del septo transverso.
además de el tejido conectivo del hígado que deriva del septo transverso, vamos a ver que también va a haber otras células que derivan del septo transverso. Y estas se las tienen que aprender. Son las células de Kupfer. Las células de Kupfer derivan del tabique transverso, al igual que algunas células hematopoyéticas. Voy a hacer alguna precisión más adelante en estas, no en esta clase, sino en las otras clases, que existen diferentes tipos o centros hematopoyéticos. ¿Qué es un centro hematopoyético? Recuérdenme, eso ya lo vieron en histología. ¿Qué será o qué es un centro hematopoyético? Pues donde se origina, ¿no? La sangre. Es donde se origina la sangre. Ya que acaba de contestar Max, ¿cuál es el primer centro hematopoyético durante el desarrollo? Bueno, durante el desarrollo, pues sí, embrionario y después fetal. ¿Cuál es el primer centro hematopoyético? Embrionario. Ajá, el primer centro hematopoyético. Recordemos que Saco vitelino, ¿no? el saco vitelino, entonces ya ahí nos está adelantando Max que el saco vitelino es el primer centro hematopoyético. ¿Qué quiere decir centro hematopoyético? El lugar donde se están formando o se están produciendo células sanguíneas. Primer pregunta de examen, ¿cuál es el primer centro hematopoyético? El saco vitelino, ¿de acuerdo? Pero tenemos otros centros hematopoyéticos durante el desarrollo intrauterino. Y uno de los centros hematopoyéticos va a ser el hígado. Entonces, para que el hígado tenga la capacidad de producir células sanguíneas, es necesario que tenga unas células precursoras. Estas células hematopoyéticas también van a derivar del septo transverso. Entonces, el septo transverso va a dar va a aportar tres tipos de linaje o tres linajes celulares al hígado. Uno va a ser las células hematopoyéticas, que van a ser necesarias para que el hígado sea de manera transitoria un centro hematopoyético. Las otras células van a ser las células de Kupfer. ¿Alguien sabe para qué sirven las células de Kupfer? Son macrófagos. Son macrófagos. Entonces, en efecto, las células de Kupfer o Kupfer son macrófagos, son macrófagos hepáticos. Y las células de tejido conectivo que le van a dar el sostén al hígado también derivan del septo transverso. Entonces, esto sí se lo tienen que aprender sí o sí. Parénquima deriva de el brote o yema ureteral. Estroma, que es el tejido conectivo, deriva del septo transverso, pero no solo eso. Los macrófagos hepáticos, también llamadas células de Kupfer, y las células hematopoyéticas también derivan del septo o tabique transverso. Espero que no se les olvide. Evidentemente, esto va a ser parte de las preguntas que les podemos hacer en las evaluaciones de clase, pero seguramente se los van a preguntar en los departamentos. Bien, todavía seguimos. Vamos a ver qué importancia tiene la rotación de 90 grados en favor de las manecillas del reloj del estómago. Si vemos aquí, todavía vemos aquí a nuestro estómago que todavía no está totalmente rotado. Vemos a la yema pancreática dorsal, al colédoco, que el colédoco fue la elongación del crecimiento del brote o yema hepática. Y en este colédoco también tenemos la evaginación del primordio de la vesícula y la yema pancreática ventral. Entonces, ¿qué pasa? Este estómago dijimos que tiene que rotar 90 grados en favor de las manecillas del reloj. Eso no nada más pasa a nivel del estómago, también lo hace con el duodeno. Recordemos que el estómago está en continuidad con el duodeno. Y esa rotación hace que el duodeno adquiera su configuración de asa en forma de C, que ahorita no está aquí representada, pero tiene forma de C, y rota a la derecha. Pero no solo eso, la rotación del propio estómago hace que la salida del colédoco también rote, pero igual, como rota a la derecha o 90 grados en favor de las manecillas del reloj, hace que este brote de la yema hepática gire al igual. Y entonces cuando esto gira, el brote hepático junto con la yema pancreática ventral se desplazan de manera dorsal y se va a unir con la yema pancreática ventral. Entonces, el colédoco y la yema pancreática ventral pasan por detrás del duodeno para, sobre todo la yema pancreática ventral, fusionarse con la yema pancreática dorsal. Yo ya lo había mencionado en la clase pasada. ¿Qué pasa cuando la yema pancreática dorsal la yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral no se funcionan y tuviéramos como dos páncreas? ¿Cómo le llamamos a esos
dos páncreas o esa situación. Lo mencioné en la clase pasada. ¿Puedes repetir la pregunta? Y ya ven, vuelvo a hacer el planteamiento. Aquí tenemos, este es un corte transversal del duodeno, ¿vale? Esto es todavía sin girar. Vemos que se formó la yema pancreática dorsal y aquí tenemos el brote o yema hepática. Y dijimos que este brote o yema hepático, primordio hepático, se elonga y da origen al coledo. Del colédoco vamos a tener la yema pancreática ventral y el primordio vesicular, que aquí no está, pero aquí sí está. Cuando el estómago gira 90 grados en favor de las manecillas del reloj, recordemos que esta es una vista superior, la yema pancreática ventral se acerca a la yema pancreática dorsal y esto permite la fusión de las dos yemas, yema pancreática dorsal y yema pancreática ventral, pero también hace que el colédoco se incluya en el contenido del páncreas. Habíamos mencionado en la clase previa que cuando por alguna situación la yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral no se fusiona, parecería que tuviéramos dos páncreas. ¿Cómo se le llama a esa patología o a esa variante anatómica? Lo vimos la clase pasada, ¿no? Bueno, digamos y ahorita lo vamos a despejar. Ok, entonces dijimos que hacia dónde tiene que rotar, igual que lo hace el estómago, 90 grados en favor de las manecillas de reloj, de tal forma que la yema pancreática ventral junto con el colédoco se desplazan hacia atrás, hacia la de derecha a izquierda y hacia atrás, ¿de acuerdo? Y aquí lo vemos en un corte transversal que alcanzamos a ver, la yema pancreática ventral, la yema pancreática dorsal, que se están acercando y se van a fusionar finalmente. Entonces la yema ventral forma el proceso uncinado. Yema ventral va a formar el proceso uncinado ¿de quién? Del páncreas. Mientras que la región inferior de la cabeza y la región inferior de la cabeza del páncreas. Mientras que la mayor parte del páncreas va a derivar de la yema dorsal. Entonces, derivados de la yema ventral, va a ser el proceso uncinado y la cabeza del páncreas. ¿Por qué la cabeza del páncreas? Porque va a estar aquí. Esta sería, bueno, no está específicamente, pero en un páncreas esto sería la cabeza y esto sería la cola. Entonces, de la yema ventral va a derivar el proceso uncinado y la cabeza del páncreas. Mientras que de la yema dorsal va a dar origen básicamente o principalmente a la cola del páncreas. Aquí vemos un estado, vean, aquí apenas está acercando y en esta siguiente imagen ya se alcanza a ver la fusión de la yema pancreática anterior con la yema pancreática dorsal o posterior. Y vemos aquí la desembocadura del coledo. Entonces, el conducto pancreático principal también es denominado, ¿alguien sabe cómo se le llama al conducto pancreático principal? Otra forma, un epónimo. No sé muy bien cómo pronunciarlo, pero es como de Weir, ah, Wirsang, algo así. Sí, exacto, aquí está. Entonces, el conducto pancreático principal o de Wirsung, que le quieren llamar Wirsung, también se vale, les van a entender. Wirsung se forma a partir del segmento distal del conducto pancreático. Recordemos que de la yema dorsal. Entonces, esta es la yema dorsal, esta es la yema ventral. El conducto pancreático principal, o también llamado de Wirsung, se forma a partir del segmento distal del conducto pancreático de la yema dorsal y todo el conducto pancreático de la yema ventral. El segmento proximal del conducto dorsal puede obliterarse o persistir en forma del conducto accesorio o de Santorini. ¿Cuál sería el conducto accesorio? Sería este. Entonces tenemos conducto pancreático principal, también llamado de Wirsung, que desembocaría en la salida con el colédoco a nivel del duodeno, o podemos tener también el conducto pancreático accesorio, también llamado de Santorini, ¿vale? Entonces el conducto pancreático accesorio de Santorini. Entonces ahora entendemos por qué por qué la anatomía de acuerdo a su origen embriológico.
Si no les quedó claro, estas son imágenes de el Lachman, donde alcanzamos a ver igual el estómago, la yema pancreática dorsal o la yema dorsal del páncreas, la yema pancreática ventral, el colédoco, la vesícula biliar. Y entonces cuando rota el estómago, pero también arrastra el duodeno, hace que la yema pancreática ventral se acerque por atrás a la yema pancreática dorsal, de tal forma que eso permite que forme la cabeza, el proceso uncinado y la cabeza del páncreas. Pero ¿qué pasa si en vez de rotar de manera dorsal, lo hace de manera ventral? Ya también lo habíamos mencionado en la clase pasada, que nos puede dar origen a algo que se llama páncreas anular. Entonces, el páncreas anular va a ser cuando la yema pancreática ventral, en vez de rotar por detrás, lo hace por delante. Y eso crea una banda alrededor del duodeno y hace una constricción. ¿Cómo le llamamos a una disminución de la luz cómo le llamamos la disminución de una luz de cualquier cavidad? Por ejemplo, en este caso del duodeno, cuando disminuye su luz. Estenosis. La estenosis, muy bien. Entonces, esto nos va a dar origen a una estenosis duodenal. O es uno de los problemas del páncreas anular o páncreas en anillo. Es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que tenemos el conducto pancreático principal, también llamado de Wirsung, pero también podemos llegar a tener el conducto pancreático accesorio, también denominado de Santorini. No todas las personas lo llegan a tener, en algunos se pueden llegar a obliterar, ¿de acuerdo? Algo importante que yo espero que no les pregunten, pero lo voy a mencionar de todos modos, es que sabemos que el páncreas, además de, tiene una función endocrina y otra función. ¿Cómo se llama la otra función? Si una es endocrina, la otra función, ¿cómo sería? ¿Cómo se llamaría? Endocrino. Bueno, Exócrina. La cuestión exócrina tiene que ser, o la cuestión exócrina, ya la habíamos mencionado, cuando inicia la función exócrina, no es cierto, le estoy diciendo la función del hígado. La función endocrina del páncreas va a iniciar por ahí del quinto mes. ¿Quiénes son las células responsables de la función endocrina del páncreas? Unas células que están en unas estructuras que se llaman islotes pancreáticos. Entonces, los islotes pancreáticos aparecen en el tercer mes de gestación y empiezan a secretar insulina en el quinto mes de gestación. ¿Cómo se llaman las células que secretan insulina en el páncreas? Células Células beta. beta. Las células beta del páncreas, muy bien. Entonces, las células beta del páncreas están en los islotes pancreáticos. Los islotes pancreáticos aparecen en el páncreas en el tercer mes de gestación y empiezan a producir insulina en el quinto mes de gestación, ¿vale? Ahí dato de examen. La secreción de todas las hormonas se inicia en el quinto mes. La producción de insulina inicia en las 10 semanas de gestación. Vale. Estas son imágenes que vienen de Carson. Saben que Carson no es el mejor con las imágenes, pero bueno, lo que nos tratan de ejemplificar es cómo se forman, pues cómo se forman todas estas estructuras. Por ejemplo, aquí yo la verdad es que no le entendería, pero es algo que maneja Carson, de la formación de los cordones hepáticos. Recordemos que de los cordones hepáticos se forma el parénquima hepático, mientras que el estroma hepático, ¿de dónde viene? El estroma del Del hígado, septo transverso. del septo transverso. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí lo importante de las imágenes de Carson es que eh, el conducto pancreático conducto pancreático, perdón, conducto pancreático principal, junto con el conducto biliar, van a drenar en la misma estructura. Y esta misma estructura es la papila duodenal mayor, antes llamada ámpula de Vater. ¿De acuerdo? No sé si, no, ya, aquí ya se ve. Y esto se debe a su origen embriológico. Bien. Muy bien. Esto nada más es un poquito de correlación clínica. Existen ocasiones por esta, voy a regresarme tantito, por esta salida en común tanto de la parte biliar como de la parte pancreática, cuando llegamos a tener
litos o lo que le llaman piedras en la vesícula biliar pueden viajar a través del conducto colédoco y casi o en el lugar de su desembocadura pueden llegar a obstruir. Y al obstruir pueden llegar a dar a lo que se llama pancreatitis. Ustedes saben que todo lo que termina en itis quiere decir inflamación del páncreas. Ustedes también ya en clase me habían dicho que el páncreas, una de las partes exócrinas del páncreas era de los alimentos a través de la producción de enzimas, entre ellas, ya habíamos dicho amilasa, lipasa y demás, ¿no? Entonces, estas enzimas son encargadas de degradar lo que comemos, pero en el páncreas están en forma de simógenos. ¿Qué era un simógeno? Ustedes que son bioquímicos, ¿qué era un simógeno? Una enzima inactiva que Una se enzima activa inactiva. dependiendo del pH. Del pH, incluso de la temperatura o la presencia de otra, o más bien que otras enzimas cortaran ciertas porciones y la hicieran. Bien, entonces, cuando están en el páncreas, estas enzimas pancreáticas son simógenos y una vez que son expulsadas al intestino, se vuelven enzimas, ¿vale? Cuando llega a haber alguna obstrucción, estas enzimas que son simógenos, o más bien estas proteínas que son simógenos, por alguna situación, como se empiezan a acumular, se convierten en enzimas y empiezan a degradar al propio páncreas. Eso le llama pancreatitis. ¿Y eso es causado por qué? Porque alguna piedrita que estaba o algún lito, lo correcto para los médicos es un lito biliar, que generalmente están hechos de colesterol, pero eso lo van a aprender después llega a obstruir la salida tanto del contenido biliar como del contenido pancreático. Y entonces una de las formas para poder desobstruir ese bloqueo es a través de algo que se llama TEPRE. Seguramente, por ahí anótenlo, seguramente, a menos de que hagan o haya técnicas más avanzadas cuando a ustedes les toque ir a los hospitales, pero es una técnica que todavía se hace. CEPRE quiere decir colangio-pancreatio radiografía retrógrada endoscopio. Eso significa CEPRE. Colangio, pancreatografía retrógrada endoscopio. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué consiste la CEPRE? ¿Alguien tiene algún familiar o alguien que le hayan hecho una CEPRE? ¿No? ¿Nadie? Que no era un proceso en el que se combinaba la endoscopía con una radiografía, ¿no? Así. Perfecto, muy bien, tiene toda la razón. ¿Qué es una endoscopia? Una endoscopia es cuando metemos una manguerita que tiene una camarita y una lamparita en el fondo y la intención es ver o estudiar o visualizar el tubo digestivo. Puede ser una endoscopía, una colonoscopía, cuando también se hace el mismo procedimiento, pero a través de la porción inferior del sistema, bueno, del tubo digestivo, se llama colonoscopia, o cuando se hace de los dos lados se llama panendoscopia. Pero como mencionó Sebastián, es cuando introducimos o se introduce el endoscopio, pero además nos guiamos porque sabemos que estos son conductos muy pequeñitos a través de fluoroscopía, o bueno, es un tipo de radiografía, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces en las que se forman litos o piedras en la vesícula. Estas pueden llegar a salir expulsadas a través de este conducto. ¿Cómo se llama este conducto que estamos señalando aquí? ¿Cómo se llama este? El colédoco, Bueno, el colédoco es todo esto, pero estoy de acuerdo, ¿eh? El colédoco es esto. no le fallo, Doc. No me acuerdo. Sí sabe. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿No era el primordio vesicular? Bueno, de ahí salió esta vesícula, pero sí saben, yo sé que sí saben. Este es el colédoco. El El colédoco, cístico, Es el cístico, el cístico. exactamente. El colédoco, este que vemos aquí, se forma de la unión del cístico con, ¿esos cómo se llaman? Aquí viene uno derecho y uno izquierdo. ¿Cómo se llaman? El hepático ¿Cómo? derecho izquierdo, ¿no?
derecho y izquierdo que se forman, que se unen para dar el hepático común. Y el conducto hepático común con el cístico van a origen al coledo. Muy bien. Vemos aquí que hay una obstrucción a nivel del colédoco. Entonces, a través de este endoscopio, se mete, o sea, el endoscopista, el cirujano endoscopista, lo checa, entra, y llega a la región del duodeno. Se posiciona frente a la ámpula de Vater. Y ahí va a haber el orificio que comunicaría teóricamente con el pancreático principal, pero también con el cístico. Entonces lo que se hace es meter una sondita, un alambrito a través de ese orificio y tratar de desbloquear o quitar la obstrucción que está ahí. Le digo, muchas veces es un lito y entonces se trata de desobstruir la vía. Como bien lo mencionó Sebastián, todo esto hasta aquí podemos ver con una pantalla, pero a partir de que entramos al colédoco no lo podemos ver con una camarita. Entonces lo podemos ver a través de un fluoroscopio, en donde a través de rayos X podemos ver cómo vamos avanzando a través del colédoco, ¿de acuerdo? Bien, eso es un CEPRE, nada más para que ahí lo tengan el dato. Colangiopancreatografía retrógrada endoscopio. Y es un procedimiento que se puede utilizar, no siempre, a veces dependiendo de qué tan dependiendo de las condiciones del páncreas, se puede utilizar o no. Muy bien, sigamos entonces. Ya habíamos mencionado entonces lo del páncreas anular, no me voy a tener mucho. ¿Cuál es la causa del páncreas anular? ¿Cómo explicamos embriológicamente la formación de un páncreas anular? ¿Cómo lo explican? Ustedes ya están llevando embriología y más adelante en el hospital, cuando se encuentren un caso de, mira, tenemos este paciente con un páncreas anular. Embriológicamente, ¿cómo explicamos que se haya formado un páncreas anular? Es decir, un anillo alrededor, un anillo de páncreas alrededor del duodeno. ¿Cómo lo explicamos? Mm, ¿Quién sabe? ¿No? ¿En verdad no? Me voy a regresar tantito para los que, bueno, para todos. De manera normal es que la yema pancreática ventral gire de manera dorsal, conforme también lo hace a más arriba el estómago, y se incorpore la yema pancreática dorsal. Cuando en vez de girar de manera dorsal lo hace del lado opuesto, es decir, en sentido ventral, tenemos al páncreas anular. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Bueno, no me voy a detener mucho, ya lo había explicado. Lo volvemos a mencionar aquí. Aquí tenemos yema pancreática ventral, yema pancreática dorsal. Lo ideal o lo esperado es que esto gire por atrás, pero cuando gira por delante, lo que va a originar es a un páncreas anular. ¿Qué alcanzamos a ver aquí? Esto también recuerdo que ya se los había mencionado. Tenemos así es como se vería un páncreas anular. Y en un estudio de imagen, esta es una resonancia magnética. Lo que alcanzamos a ver aquí es todo esto que vemos aquí es intestino. Acuérdense que esto es un corte eh, transversal. Y al ser un corte transversal, así como están viendo ustedes la imagen, hacia adelante de la imagen estaría la cabeza y hacia nosotros estarían los pies del paciente. Esto sería la parte ventral, es decir, donde está la parte anterior del abdomen, la pared anterior, la pared abdominal anterior, y esta sería la espalda. Aquí tendríamos la columna, bueno, una de las vértebras, el canal raquídeo o el canal medular, y bueno, la apófisis espinosa de esta vértebra. ¿Qué alcanzamos a ver aquí? Tal vez no me voy a detener mucho a explicarlo, pero este asterisquito sería el duodeno, y este asterisquito, en vez de tener un páncreas nada más como al ladito, parte de este tejido pancreático está rodeando a este duodeno. Y es lo que vemos aquí, el páncreas rodeando al duodeno, lo que causa una estenosis duodenal. Si no lo había mencionado, que estoy seguro que sí lo había mencionado, les pido por favor que pongan atención. Cuando por alguna situación las dos yemas pancreáticas, tanto la ventral como la dorsal, no se fusionan,
nos dan origen a como si tuviéramos dos páncreas. Esta situación se llama páncreas divisum, como páncreas dividido, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se debe el páncreas divisum? A la falta de fusión de las yemas pancreáticas dorsal y ventral. Muy bien. Esto ya lo había mencionado antes, la formación de la bolsa aumental o bolsa epiploica se debe al crecimiento del mesogastrio dorsal por la rotación del estómago 90 grados en favor de las manecillas del reloj. Lo que se forma aquí es una cavidad que se llama bolsa mental, bolsa epiploica o transcavidad de los epiplones. El crecimiento de la bolsa del mesogastrio dorsal va a origen a el epiplón mayor. Y ahorita vamos a ver, bueno, el epiplón mayor. Aquí estas son imágenes del Carlson, donde alcanzamos a ver este mesogastrio dorsal. Ya está girado aquí el estómago y vemos cómo de este mesogastrio dorsal empieza a crecer, a crecer, a crecer. Sabemos que en el mesogastrio dorsal se está formando el vaso, en el mesogastrio ventral se está formando el hígado. Y el crecimiento de este mesogastrio dorsal va a origen al epiplón mayor o el aumento mayor. Pero vemos aquí que en el intestino, sobre todo en el intestino medio, aquí ya no se llama mesogastrio, aquí se llama mesenterio. El mesenterio que va a persistir es el mesenterio dorsal, mientras que el que va a desaparecer, perdón, el mesenterio dorsal es el que persiste, mientras que el que desaparece es el mesenterio ventral. Vean cómo sigue creciendo este mesogastrio dorsal para origen al epiplón mayor. En un inicio, si hacemos un corte de tipo transversal, lo veríamos así de ladito. Esto que vemos aquí es el estómago. Vean, de la porción inferior del estómago crece el mesogastrio dorsal y hace como pues un saquito, una bolsa, ¿ok? ¿Qué tiene que pasar con esta transcavidad de los epiplones o bolsa epiploica? Estas dos porciones de la bolsa epiploica se van a fusionar y van a formar como un delantal. ¿Por delante de quién? De los intestinos, tanto del intestino grueso como también parte del intestino, tanto del intestino delgado como parte del intestino grueso. ¿De acuerdo? Entonces, este epiplón mayor o aumento mayor deriva del crecimiento del mesogastrio dorsal. Según yo también ya les había mencionado esto. En ocasiones, cuando hay una pancreatitis, ¿qué es una pancreatitis? Dijimos una inflamación. Cuando hay una pancreatitis, existen dos signos que tienen o que se manifiestan en la pared abdominal. Uno que se va a manifestar como un moretón alrededor del ombligo. A eso se le llama signo de Cullen. Y otro que va a ser a los lados del abdomen, en la porción lateral, en las paredes laterales del abdomen, también se pueden encontrar estos como moretones. Estos se llaman signos de Grey Thorne, o este se llama signo de Grey Thorne, cuando encontramos un moretón que está asociado a pancreatitis. ¿De acuerdo? Bien. Esto también ya nada más es una recapitulación de lo que vimos la clase pasada. El intestino medio, ya se saben ustedes todos los derivados, sabemos que el intestino medio tiene dos ramas, rama craneal o superior y rama caudal o inferior. Eh, no me voy a, bueno, a ver, díganme qué deriva de la rama craneal del intestino medio, ¿no? ¿Ya les vale? La, Es la, bueno, Adelante, quien quiera. Pues sería la mitad de la segunda porción del duodeno, Ajá, la tercera y la cuarta porción del duodeno, el sí, yeyuno y la mayor parte del ilion. ándele. ¿Hasta dónde? Muy bien, perfecto. ¿Hasta dónde? El ilion, lo hemos dicho varias veces. A la válvula ileocecal. De 40 a 60 centímetros de la válvula ileocecal. Se los voy a explicar con este dibujo. Aquí tenemos al estómago, después viene el duodeno. Después del duodeno, el yeyuno, todo yeyuno y la mayor parte del ilion. Vean que, ¿hasta dónde está el ilion?
Bueno, aquí está muy fácil. Aquí tenemos intestino grueso, todo esto es intestino grueso y todo esto es intestino delgado. Nosotros sabemos que el intestino delgado tiene la porción del duodeno, del yeyuno y del hilo. Pero ¿qué alcanzamos a ver aquí? Existe una comunicación con el saco vitelino. Esta comunicación se llama conducto onfalomesentérico. También lo podemos encontrar como tallo vitelino. Vean que este tallo vitelino va a ser el punto de referencia entre el asa craneal del intestino medio y el asa caudal del intestino medio. Aquí ya está rotado, pero lo que quiero que vean es que en la unión entre el intestino delgado y el intestino grueso estaría la válvula iliocecal. Entonces, este pedacito que aquí se ve muy chiquito en este embrión formaría parte de la asa caudal, mientras que de aquí para atrás formaría parte de la asa craneal o anterior, ¿vale? Entonces, nada más para recapitular, el ilion, la mayor parte del ilion viene de la asa craneal del intestino medio y solo los últimos 40 a 60 centímetros del ilion corresponden a la rama caudal, ¿de acuerdo? Bien. Y ya nada más para redondear, el resto de las estructuras vienen del intestino, bueno, no es cierto, el resto de algunas estructuras más que vienen del intestino medio, específicamente de su rama caudal, va a ser el ciego, el apéndice, colon ascendente y parte del colon transverso. Sabemos que el resto del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y el ano, derivan del intestino posterior, ¿vale? Bien. Y aquí tenemos otras imágenes donde alcanzamos a ver la rama craneal de quién, del intestino medio, rama caudal también del intestino medio, hizo comunicación con el saco vitelino a través del conducto onfalomesentérico, también llamado tallo vitelino. Algo importante que también nos está ilustrando el doctor Arteaga aquí son la irrigación de todas estas estructuras. Del intestino anterior, la irrigación va a ser por el tronco celíaco, también llamada arteria celíaca. El intestino medio, la irrigación la va a dar la arteria mesentérica superior. Y los derivados del intestino posterior van a estar irrigados por la arteria mesentérica inferior. Entonces, la rama cefálica de la intestinal del intestino medio, ya dijimos a qué va a dar origen. La rama caudal también ya dijimos a qué va a dar origen. La arteria mesentérica superior va a formar o va a servir de eje para la rotación del intestino. Ya lo habíamos mencionado desde la clase pasada. Entonces, la arteria mesentérica superior sirve de eje de rotación ¿de quién? Del intestino medio. El estómago rotó 90 grados en favor de las manecillas del reloj. El intestino medio, ¿cuánto rota? El intestino, ¿cuánto medio? Medio, ¿cuánto rota? El intestino medio, ¿cuánto rota? Gira en contra de las manecillas del reloj. ¿Cuántos Primero, grados? primero 90 grados, luego otros 90 grados y luego otros 90 grados, es decir, Entonces, 270 grados. perfecto, muy bien. Entonces gira 270 grados en contra de las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Entonces, el asa intestinal primaria crece rápidamente y al crecer rápidamente sale de la cavidad abdominal. A eso le llamamos herniación fisiológica del intestino. Entonces, hay una herniación fisiológica. ¿Qué dijimos que era una hernia? Es cuando uno de o cuando un órgano que está en la cavidad abdominal sale de la cavidad. Bueno, en general una hernia, estoy de acuerdo, es cuando una estructura sale del lugar que ocupa de manera habitual. Podemos tener hernias abdominales, ¿no? Pero podemos tener hernias en algunos otros lados, por ejemplo, hernias de disco en la columna vertebral. Muy bien, entonces, a la sexta semana de gestación existe un crecimiento mayor de las asas intestinales, sobre todo de intestino medio. Recuerden que el duodeno y el yeyuno y el ilion van a ser las partes del intestino que más longitud van a tener. Entonces, por ese crecimiento acelerado del intestino medio, parte de esas asas o esas
asas intestinales se hernian. Pero también yo les había dicho que pasaba otro fenómeno interesante, el crecimiento del hígado. El hígado se iba a expander dentro de la cavidad abdominal y entonces eso también iba a hacer que se empujara las asas intestinales a través del cordón umbilical. Entonces, a la sexta semana del desarrollo, existe algo que se llama herniación fisiológica de las asas intestinales. ¿Y hacia dónde se hernian? Hacia la parte umbilical. ¿Vale? El asa intestinal ya habíamos dicho que rota 270 grados en contra, perdón, de las manecillas del reloj, y quien va a servir de eje para esta rotación va a ser la arteria mesentérica superior. Entonces, un embrión visto de frente, cuando hernia sus asas intestinales a través del, ¿cómo se llama? Del cordón umbilical, rota 270 grados en contra de las manecillas de reloj, y quien sirve como eje para la rotación es la arteria mesentérica superior. Con esto lo que ocurre es que durante la herniación de las asas por el cordón umbilical, cuando se va herniando, rota 90 grados, ¿no? Bueno, no sé cómo me vean ustedes, pero rota 90 grados en contra de las manecillas del reloj, y ya después, durante su retorno a la cavidad abdominal, rota los otros 180 grados. Insisto que dependiendo del libro donde lo lean, les puede decir 90, 90, 90, o como lo que tenemos aquí, que cuando sale rota 90 grados en contra de las manecillas del reloj, y luego cuando regresa a cavidad abdominal hace un giro de 180 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo vemos aquí. Asa craneal, asa caudal, y esta sería la arteria mesentérica superior. Cuando sale, hace su primera rotación, 90 grados en contra de las manecillas del reloj, lo que hace que la rama craneal se sitúe a la derecha y la rama caudal a la izquierda, como en la siguiente diapositiva. Entonces, sale y hace la primera rotación 90 grados en contra de las manecillas del reloj, haciendo que la rama craneal quede a la derecha y la rama caudal a la izquierda. Y después, cuando regresa, podemos decir 90 y 90, o como algunos otros libros que dicen, da un giro de 180 grados. Entonces, aquí lo vamos a hacer 90-90. Vuelve a girar los 90 durante su regreso a la cavidad abdominal, y entonces el asa craneal ahora se va a situar abajo y el asa caudal ahora lo va a hacer arriba. ¿De acuerdo? Como lo vemos aquí. Y finalmente, los últimos 90 grados hace que la rama craneal se sitúe a la izquierda y la rama caudal a la derecha. Entonces, con eso completamos los 270 grados que tiene que girar el intestino medio al momento de que regresa a cavidad abdominal. Eso va a permitir el acomodo del intestino, tanto delgado como del grueso, dentro de la cavidad abdominal. ¿Okay? Estas son imágenes del Carson, donde no me gustan mucho, pero bueno, se las ponemos aquí. El giro de 270 grados del intestino medio. También la irrigación de la arteria celíaca o tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior y de la arteria mesentérica inferior. Por eso tenemos las tres porciones del intestino primitivo: intestino anterior, intestino medio e intestino posterior, y cada una de ellos va a estar irrigados por un tronco arterial o una arteria diferente. Aquí, ¿qué alcanzamos a ver? Recordemos que el intestino medio va a estar irrigado por ¿quién? O los derivados del intestino medio, ¿quién los va a irrigar? La arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior. Lo que alcanzamos a ver aquí es que el mesenterio dorsal es el único que va a persistir. Ya habíamos dicho que el mesenterio ventral desaparece. Y a través del mesenterio dorsal van a discurrir las ramas de la arteria mesentérica superior, que van a irrigar a la mayor parte del intestino. No solo irrigan a intestino delgado o a la mayor parte del intestino delgado. Ustedes recuerden que el duodeno también forma parte del intestino delgado y es irrigado por la arteria celíaca o el tronco celíaco. Pero la mayor parte del intestino delgado está irrigado por la arteria mesentérica superior. Yo también ya les había dicho en clase que si por alguna situación esta arteria se llegara a tapar, la vida del paciente estaría comprometida, muy comprometida, se muere generalmente.
Entonces, cuando eso pasa, por eso los cirujanos le llaman que a esta, en vez de llamarle mesentérica superior, le llaman la cementérica superior. Porque si esta arteria se tapa, lo más seguro es que ese paciente muere. Muy bien. Aquí tenemos esta imagen donde alcanzamos a ver, este sería el pedículo de fijación, futuro cordón umbilical. Vean que aquí en este cordón umbilical tenemos los vasos umbilicales. ¿Cuántos vasos umbilicales tenemos al final? Bueno, después de las 6 semanas de gestación. ¿Cuántos vasos umbilicales tenemos? ¿Cuántas arterias y cuántas venas? 3, 2 arterias y una vena. 2 arterias y una vena. Muy bien. Entonces, esto lo que veríamos aquí sería la vena y bueno, las 2 arterias que se ven más delgaditas porque la pared de las arterias es más gruesa, la pared de la vena es más delgada. Y lo que alcanzamos a ver aquí es que estas asas intestinales se están herniando. ¿Hacia dónde? Hacia el cordón umbilical. ¿Cuándo pasa la herniación de las asas intestinales? Ya lo habíamos mencionado. ¿No? A ver. ¿No? Seguimos y no. Ahí dice. Bueno, ahí lo investiga. Vale. Ok. Entonces, ¿qué debe de pasar? Bueno, a ver, nada más voy a mencionar que se hernian por ahí de la sexta semana y entre la octava y novena semana tiene que haber regresado ya estas hernias a cavidad abdominal. Ok, ¿qué pasa si la rotación de estos 270 grados no se da de manera incompleta? Pues llegamos a tener un acomodo muy diferente dentro de cavidad abdominal de esta parte del intestino. Entonces, por ejemplo, en una situación en donde no haya habido rotación de plano, ¿qué va a pasar? El intestino delgado, bueno, el intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilio, se van a situar a la derecha, ¿ok? Y el intestino grueso, que es la última que deriva de la última porción de la rama del intestino medio y del intestino posterior, se va a situar a la izquierda. ¿Qué pasa si en vez de tener una rotación en contra de las manecillas del reloj, lo hace al favor de las manecillas del reloj? Seguimos teniendo ahí una situación medio parecida a la normal, pero acuérdense que el intestino delgado tendría que pasar por detrás del colon transverso, bueno, sí, del colon transverso, y el colon, el marco cólico, debería estar por delante. Entonces aquí tal vez me van a decir, pues esto se parece mucho a lo que pasa en realidad. Sí, pero recordemos que este duodeno y pues parte de este duodeno sobre todo debe ir atrás de quién, de este marco cólico, de este intestino grueso. Y aquí lo que estamos viendo es que el duodeno está por delante de quién, del colon transverso. Cuando la rotación es incompleta, cuando no se completaron los 270 grados que serían necesarios, ¿qué alcanzamos a ver aquí? En vez de tener un colon ascendente del lado derecho, lo tenemos debajo del hígado, bueno, debajo del estómago y debajo del hígado, al igual que el ciego y el apéndice vermiforme. Entonces, a esto le llamamos ciego subhepático y se debe a que no se completaron las rotaciones del intestino medio. ¿De acuerdo? Aquí volvemos a tener, es la misma ilustración de aquí, ausencia de rotación. Vean, el intestino delgado se coloca o se sitúa del lado derecho, el intestino grueso del lado izquierdo. Este es el mismo que veíamos acá, que es un ciego subhepático, y al igual que, bueno, no al igual, aquí no se dio ninguna rotación y aquí las 270 grados no se completan. ¿Vale? Muy bien. Y ya por último, para concluir con esto, vamos a hablar eh, de alteraciones que no propiamente tienen que ver totalmente con digestivo, pero sí tienen una parte y que realmente su alteración se debe a una falta en la formación o una adecuada formación de de la pared abdominal. Y estamos hablando de dos patologías que ya hemos mencionado en clase, que es el onfalocele y la gastrosquisis. Y entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuál sería la diferencia entre onfalocele y gastrosquisis? ¿Cuál sería?
Nada, ninguna. Por- yo espero que aún sigan poniendo atención. Los voy a mencionar. Entonces, el onfalocele los dos van a tener como característica la herniación de las asas intestinales fuera de la cavidad abdominal. ¿Ok? Entonces, herniación de asas intestinales, ya sabemos entonces que están fuera de cavidad abdominal. La característica principal es que en el caso del onfalocele, las asas intestinales van a estar cubiertas de amnios. Recuerden que el amnios va a ser esta telita que se formó del ectodermo extraembrionario o de los amnioblastos y van a cubrir estas asas intestinales. Entonces, de cierta manera, aunque las asas están fuera de la cavidad abdominal, están cubiertas por este tejido que se llama amnios. A diferencia de la gastrosquisis va a ser también la herniación de las asas intestinales, pero no van a estar cubiertas por amnios, ¿de acuerdo? Esta va a ser menos grave que este. Los dos son graves, pero este va a ser menos grave. ¿Por qué? Porque en el caso de la gastrosquisis, las asas intestinales están expuestas primero al líquido amniótico y ya después a la intemperie. Entonces, este paciente va a tener más probabilidades, por ejemplo, de una peritonitis. Sabemos que el intestino está cubierto por peritoneo y cuando el peritoneo se inflama se llama peritonitis y eso puede causar muchas situaciones inflamatorias en el producto y evidentemente incluso al estar expuesto al intemperie una vez que nacen, de infecciones. El onfalocele va a tener como característica que la herniación es media, es decir, en el defecto o en la cicatriz o en el orificio umbilical, mientras que la gastrosquisis es paraumbilical. ¿A qué me refiero con paraumbilical? Esto que vemos aquí es el cordón umbilical. Vean que las asas intestinales están de ladito. Entonces, las asas intestinales salen de un ladito del cordón, bueno, a un ladito de donde está la conexión con el cordón umbilical. Gastrosquisis paraumbilical, onfalocele, región central. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una imagen del onfalocele. En el onfalocele lo más común es que se hernien solo las asas intestinales, pero dependiendo del defecto de qué tan grande sea esa herniación, puede haber incluso parte del hígado que se esté herniando a través de este defecto. Y el onfalocele se debe a un defecto en la formación de la pared anterior del abdomen. Onfalocele se debe a un defecto en la formación de la pared anterior del abdomen. Vamos a ver que existen lo que ustedes conocen bien, que son los rectos abdominales, y que van a ser importantes para la formación de esta pared anterior del abdomen. ¿Vale? Aquí tenemos otra que es otra imagen también de este onfalocele. Vean, está recubierta por apneos. Y aquí que alcanzamos a ver, vean, el defecto es tan grande que aquí tenemos asas intestinales, pero aquí también, ¿qué creen que sea esto? Esto se ve perfecto que son asas intestinales. ¿Pero esto qué será? ¿Qué será? ¿Siguen ahí? ¿Qué será esto que estoy señalando con el cursor? ¿Podría ser el cordón? El cordón está por acá, pero ¿El esto que está estómago? puede ser parte del estómago, en efecto, o también puede ser parte del hígado. Lo habitual puede ser el hígado, ¿no? Entonces, la herniación de las vísceras abdominales pueden ser intestino delgado, intestino grueso, el hígado, el estómago, incluso en casos muy extremos, el vaso y la vesícula biliar. Y están dentro o cubiertos por el apnea. La causa es la incapacidad del intestino para regresar a la cavidad abdominal durante su herniación fisiológica entre la sexta y décima semana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo inicia o cuándo se tiene que dar la herniación fisiológica de las asas intestinales? En la sexta semana. ¿Cuándo tiene que regresar? Por ahí de la novena a décima semana. Muy bien. A diferencia de la gastrosquisis, que ya dijimos, vean, aquí las asas intestinales no están cubiertas por nada, ya les había mencionado desde la clase previa, que se ven así como rojas. Eso quiere decir que están inflamadas, ¿de acuerdo? El intestino generalmente se ve rosita. Este intestino se ve rojo, está inflamado, tiene una peritonitis, pero también seguramente es parte del hígado que está saliendo a través del defecto. Entonces, la gastrosquisis es una protrusión del contenido abdominal a la cavidad amniótica cuando todavía está en la cavidad amniótica, pero bueno, una vez que se nace, una vez que nacen, pues ya no va a estar en la cavidad amniótica, ya va a estar a la intemperie.
La característica es que es paraumbilical. ¿Qué quiere decir paraumbilical? Al lado del ombligo. En mayor porcentaje es que se encuentran del lado derecho del ombligo. ¿Por qué del lado derecho? No se sabe, pero lo que se ha encontrado es que es paraumbilical del lado derecho. Es probable, solo probable, que tenga que ver con que esa es como la primera rotación que hace. Y la primera rotación que se hace es en contra de las manecillas del reloj, y lo primero que sale es la parte derecha, que justo es la parte que no alcanza a regresar. La causa es defecto en el cierre de la pared corporal alrededor del pedículo de fijación. Las vísceras, a diferencia del onfalocele, no están cubiertas por peritoneo o por amnios. Y el intestino puede dañarse por exposición directa al líquido amniótico, algo que ya les había comentado, ¿verdad? Muy bien. Ya casi para terminar en esta clase, ya les habíamos hablado de el apéndice y el conducto vitelino. Ustedes saben, ¿para qué sirve el apéndice? ¿Tendrá alguna función el apéndice? ¿Para qué serviría? Tiene una función inmunológica. Ajá, ¿como qué? Cuénteme un poquito de ello. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Ustedes como médicos en formación no le tienen que decir flora bacteriana, porque una cosa es flora y otra cosa es bacteria. Entonces, la microbiota, la microbiota del intestino, en últimos estudios se ha visto que el apéndice vermiforme, es como un reservorio de esta microbiota. Y entonces cuando eh, sufrimos procesos como diarreicos o alguna situación, la microbiota intestinal se altera, y al alterarse o al barrerse con la diarrea se tiene que repoblar con bacterias que necesita. Entonces te dice que el apéndice, se ha encontrado, sí se ha encontrado que el apéndice es un reservorio de esas bacterias buenas, de esa microbiota buena, porque no solo son bacterias, que nos ayudan a repoblar el intestino una vez que llegamos a tener algún proceso diarreico, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí que el apéndice, sabemos que sale de la primera porción del intestino grueso, que es el ciego. Se llama ciego porque termina así como en una bolsa, en saco ciego, y de esa bolsa de saco ciego tenemos una elongación que es el apéndice vermiforme. Dependiendo de las personas, puede ser un apéndice pequeñito de 5 a 10 centímetros, pero seguramente en anatomía y sobre todo en cirugía van a encontrar que hay pacientes que llegan a tener apéndices larguísimas de 15 hasta 20 centímetros. No sé, a mí me tocó alguna vez que sí, extirparon una como de 18 centímetros. Pero bueno, eso son variantes anatómicas. Y muy bien, tiene una función inmunológica y como reservorio de la microbiota intestinal. Entonces, vemos que cerca del conducto vitelino, ya hacia la parte de la rama caudal del intestino medio, va a haber un brote que es la yema secal. De esta yema secal va a crecer el apéndice vermiforme y finalmente crece. Entonces, aquí el problema que tenemos es que es un conducto mucho más pequeñito que el resto del intestino, en este caso intestino grueso. Y cuando, por ejemplo, se puede llegar a tapar o se puede llegar a ocluir, y esto causa una inflamación, que ustedes ya saben que se llama apendicitis. Pero ¿cuáles son las causas de la apendicitis? Puede ser una infección, pero también puede ser la obstrucción a través de algo que se llaman fecalitos. ¿Alguien sabe qué es un fecalito o qué se imaginan que es un fecalito? Exactamente. Entonces, la comunicación del ciego con el apéndice en ocasiones se puede ver obstruida por un fecalito. Es un fecalito, una parte de popó que se hizo muy dura y que formó como una piedrita, y entonces eso causa la obstrucción del apéndice y a veces una apendicitis. Pero no solo eso, me ha tocado ver que sobre todo en nuestra población
que comemos, van a decir, ya después de esto no vuelvo a comer salsas, que comemos mucho chile, me ha tocado ver que hay pacientes que una de las causas de apendicitis es que a través del apéndice, pues por el movimiento del propio intestino, llegan las semillas del chile, las pepitas del chile. Y entonces eso causa también inflamación. De hecho, me tocó algún paciente que tuviera lleno el apéndice de semillas de chile. Y entonces, sobre todo chile seco. El chile fresco como que yo creo que sí se digiera pero sobre todo el chile seco, las semillas del chile se pueden llegar a alojar en el apéndice y eso causa una apendicitis. Eso lo he visto, pues evidentemente en nuestra población donde comemos el chile. Bueno, bueno. Y revisando un poquito aquí, teníamos que el punto, o sí, el punto que nos indica la división entre el asa craneal y el asa caudal es el conducto vitelino o tallo vitelino o conducto onfalomesentérico. Y ese conducto debe de desaparecer, ese tallo, esa conexión con el saco vitelino debe de desaparecer. Cuando no desaparece, ya lo había mencionado, va a dar origen al divertículo de Meckel. Pero lo de menos es que exista como una variante anatómica. El problema cuando ese divertículo de Meckel tiene algún tejido diferente al intestinal, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, el divertículo de Meckel es este vestigio o primordio del tallo vitelino o del conducto onfalomesentérico. De manera habitual tendría que desaparecer. ¿En dónde vamos a encontrar al conducto vitelino, al divertículo de Meckel? ¿En qué parte del intestino? Ya estudiamos los derivados, ya estudiamos todo eso. El divertículo de Meckel, ¿en qué porción del intestino delgado lo vamos a encontrar? Duodeno, yeyuno o ilio. En el ilion. En el ilion. Y si somos así como muy expertos porque aprendimos embriología, ¿a cuántos centímetros de la válvula iliocecal podemos encontrar el divertículo de Meckel? De 40 a 60 centímetros. No todas las personas tenemos la misma longitud del intestino, como un promedio sí, pero entre 40 a 60 centímetros del válvula iliocecal podemos llegar a encontrar el divertículo de Meckel. Yo les había dicho que en ocasiones este divertículo de Meckel puede llegar a tener otro tejido diferente al intestinal. Entonces puede llegar a tener, por ejemplo, tejido gástrico. Y al tener tejido gástrico, pues va a producir ácido clorhídrico. Y al producir ácido clorhídrico puede producir una primero úlcera y ya después incluso se puede perforar. Y eso haría las veces o se manifestaría como una apendicitis. De hecho, no pocas veces ha habido situaciones en donde se diagnostica a un paciente con una apendicitis y cuando entran y buscan el apéndice ven que el apéndice está totalmente linda, rosita, sin ninguna inflamación, pero como el cirujano ya sabe, tiene que buscar, tiene que irse a partir de la válvula ilioceca, retroceder de 40 a 60 centímetros. ¿Para qué? Para buscar el divertículo de Meckel. Y muchas de las ocasiones podemos encontrar ese divertículo inflamado, o incluso perforado. Yo les había dicho entonces que podía tener tejido gástrico, pero no es el único tejido que puede llegar a tener. Puede llegar también a tener otro tipo de tejidos, como el tejido endometrial en las mujeres. Entonces, ¿qué cree que pasen con este tejido endometrial mes con mes? Al igual que el endometrio del útero, mes con mes, ese tejido endometrial que se encuentra en el divertículo de Meckel va a sangrar, ¿de acuerdo? Es poco común, pero puede llegar a suceder. Bien. Regresando, entonces tenemos el divertículo de Meckel, puede ser una variante anatómica y la podemos llegar a tener toda la vida y no pasa absolutamente nada, pero en ocasiones podemos llegar a tener algunas situaciones como las que están ilustradas aquí. Una de ellas es que este divertículo de Meckel no se haya liberado de su conexión umbilical y haya quedado un cordón fibroso. Lo de menos es que esté ahí el cordón fibroso. El problema es lo que se ilustra aquí abajo. Ustedes saben que el intestino, para poder desplazar su contenido, debe de moverse y hacer estos movimientos que se llaman movimientos peristálticos. Y eso permite que el intestino se mueva. Entonces, en ocasiones, este cordón fibroso puede hacer las veces de un eje de rotación y ese intestino se empieza a enrollar sobre ese cordón fibroso, lo que da origen a un vólvulo. Y este vólvulo, por consecuencia, da origen a una obstrucción intestinal.
¿de acuerdo? Esto sí puede llegar a ser peligroso. ¿Qué se tiene que hacer si se detecta a tiempo? Se introduce o bueno, se, met- se mete el cirujano a cavidad abdominal. Dependiendo, esto acuérdense que al hacerse como torcerse, disminuye el flujo, lo que nos da primero una isquemia. Y si esa isquemia no se soluciona, da origen a la necrosis. Entonces, si ya llegamos en un estado de necrosis, lo que se tiene que hacer es cortar esa parte que está necrosada, que está muerta, y tratar de unir el resto del intestino que está adecuado. Hay veces que no se puede hacer luego, luego, y parte del intestino, el cirujano lo que hace es conectarle a la pared abdominal. Eso en algunas ocasiones. Y eso se llama una iliostomía, pero ya después eso lo van a ver con detalle. O solo ustedes sepan que por estas cuestiones embriológicas podemos llegar a tener algunas patologías que se van a poder resolver quirúrgicamente y como consecuencia pues tenemos iliostomía. Y otra alteración de esta, que es la persistencia del conducto vitelino, es la fístula umbilico ilial. ¿Qué quiere decir? Aquí de plano, la comunicación entre la cicatriz umbilical y el intestino, el ilion en este caso, todavía persiste y tenemos una fístula. Ustedes saben que una fístula va a ser aquella estructura que comunica dos cavidades que no deberían de estar comunicados. Entonces, en estos casos, ¿qué vamos a encontrar? Que a través de la cicatriz umbilical de esa persona haya salida de de materia intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, a veces puede ser muy pequeñita la comunicación y no sea tan significante, pero hay veces en las que sí. Y en todos los casos, pues sería el tratamiento es quirúrgico. ¿Para qué? Para quitar la comunicación o esta fístula entre el intestino y el ectério. Muy bien. Entonces, nada más para recordar, en el adulto, si encontramos un divertículo de Meckel, se va a ubicar entre 40 a 60 centímetros de aquí de la válvula iliocecal. ¿De acuerdo? Esto se debe a una persistencia del conducto vitelino. Lo vamos a encontrar entre el 2 al 4% de todas las personas. Insisto, puede estar ahí y no pasa absolutamente nada. Entonces, el problema es cuando tiene tejidos de otro tipo, por ejemplo, tejido pancreático, mucosa gástrica o incluso mucosa o incluso endometrio. ¿De acuerdo? El problema de tener cualquiera de estos tejidos es que en algún momento puede dar una hemorragia o incluso perforarse. Y aquí lo tenemos, que alcanzamos a ver aquí, el divertículo de Meckel. Insisto, si tiene otro tipo de tejido, se puede ulcerar o incluso se puede perforar. Otra de las variantes del pedículo vitelino, perdón, del tallo vitelino del divertículo de Meckel es que durante el trayecto se formen quistes. Ya hemos visto que es un quiste, va a ser una estructura, una tumoración que va a tener una pared que lo limita, pero un contenido de líquido a como gelatinos, ¿de acuerdo? Este quiste vitelino también se llama enterocistoma y va a formarse en la comunicación entre la cicatriz umbilical y el intestino medio, específicamente el ilio, ¿de acuerdo? El problema con esto es que al ser también funcionar como un eje de rotación, puede dar origen también a un vólvulo, o sea, puede torcerse y dar origen a un vólvulo. También podemos tener quistes en la región umbilical, que es la comunicación con el tallo vitelino. ¿Ok? Ya vimos resistencia del conducto vitelino, una comunicación, una fístula umbilico ilial entre el cordón, bueno, la parte umbilical y el intestino. Muy bien. Y ya para concluir, con esto ya acabo. Ustedes ya saben todos los derivados del intestino posterior, tercio distal del colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto, y los 2 tercios superiores del conducto anal. Ya habíamos visto que hasta la línea pectina. ¿Okay? Esta última porción del intestino termina de dividirse a través de lo que se llama conducto o tabique, perdón, urorectal. Ustedes saben que la última porción del intestino se llama cloaca. Ya habíamos mencionado la cloaca, la tienen las aves, y va a ser un conducto de salida común tanto de la porción urinaria como de la porción digestiva. Para que se pueda dividir en el humano la porción urinaria de la porción digestiva, la porción urinaria es ventral, la porción digestiva es dorsal. Entonces, crece ¿quién? El tabique urorectal. ¿Y hacia dónde se dirige? Ustedes saben que esto se llama membrana cloacal. Entonces, este tabique urorectal que se forma de mesodermo esplácnico o visceral, ¿crece hacia dónde?
hacia la membrana cloacal y termina dividiendo la parte urinaria ventral de la parte digestiva que va a ser dorsal. Este tabique urorectal va a origen al perine, ¿ok? El perine que va a ser la estructura o la parte de piel, digamos, que divide la parte urinaria de la parte digestiva. Entonces, la división de la cloaca se lleva a cabo en la séptima semana por la formación del tabique urorectal. Esto va a origen a que se forme el conducto anorrectal, que va a ser dorsal, y el seno urogenital, que va a ser ventral. En este caso le llamamos seno urogenital porque dependiendo si va a ser hombre o mujer va a tener características diferentes. La ruptura de la membrana cloacal va a ser en octava semana y va a origen de la porción dorsal al conducto anal y de la porción anterior va a seguir perteneciendo al seno urogenital. Muy bien. Esto es lo mismo. Estas son imágenes del doctor Arteaga donde se ve el crecimiento del tabique urorectal. Aquí lo tenemos. Y va creciendo y termina dividiendo porción urinaria de porción digestiva. Aquí ya lo tenemos dividido. Entonces el perine tiene su origen en el tabique urorectal. Y la última patología asociada al intestino posterior es el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. Nosotros habíamos mencionado que existen 3 hojas embrionarias que participan en la formación del intestino, que sería endodermo, el mesodermo lateral esplácnico visceral y las crestas neurales. Las crestas neurales van a ser importantes o su migración hacia el intestino va a ser importante para la formación de los plexos mientéricos. Existen 2 plexos entéricos, que sería el de Auerbach y el de Meissner. Estos van a derivar de las crestas neurales. Estos plexos van a ser importantes para el movimiento peristáltico del intestino. Específicamente el megacolon congénito aganglionar o enfermedad de Hirschsprung se debe a la falta de migración de las células de la cresta neural en la porción del intestino posterior, específicamente colon transverso y parte del colon descendiente. En estos casos, ¿qué pasa? El intestino se mueve, el resto del intestino se mueve, pero la porción distal no. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como la materia fecal sigue desplazándose, se va a empezar a acumular y tenemos un intestino muy grande. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Es quirúrgico. Generalmente se reseca la última porción del intestino para permitir el correcto vaciamiento del contenido intestinal. ¿De acuerdo? Aquí lo que alcanzamos a ver esto, si les llegan a poner una imagen en el departamental, vemos aquí al megacolon, perdón, una imagen de un paciente con megacolon congénito, megacolon aganglionar congénito o enfermedad de Hirschsprung. Que alcanzamos a ver, estos son las heces intestinales de intestino delgado, pero el intestino grueso se ve muy grueso, ¿de acuerdo? El mayor segmento que se ha afectado es la porción distal del colon y se debe a la falta de migración de las células de la cresta neural, ¿de acuerdo? Este sería un intestino grueso normal, este sería un megacolon aganglionar o también llamado enfermedad de Hirschsprung. Estas son imágenes también de pacientes con enfermedad de Hirschsprung o megacolon aganglionar congénito, y lo que alcanzamos a ver es un colon muy, muy grande. Aquí lo vemos de frente, de espaldas y de lado. Esto que vemos aquí es una atresia anal. La atresia anal se debe se causa o es causa de una falta de la perforación de la membrana cloacal. ¿Cuándo dijimos que se tiene que perforar la membrana cloacal? Octava semana. Ok, muy bien. Ya para la 9ª semana tenemos que haber perforada la membrana cloacal. Cuando esto no pasa, ya vamos a tener un ano imperforado o atresia anal. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra atresia anal. ¿Ok? Y bueno, ya me pasé. Bueno, me falta bien poquitito. Son alteraciones que podemos empezar a ver la próxima clase, pero la próxima clase sí, ya vamos a empezar desarrollo pulmonar. Por favor, estudien desarrollo pulmonar de donde quieran, pueden estudiar donde quieran, pero por favor lean o hacer evaluación.